Hola, buenas tardes. Estoy aquí junto a dos tremendos periodistas y escritores. Martín Caparrós, argentino, fundador de Página 12, de Babel, autor de Hambre, entre otras obras, junto a Rafael Gumucio, chileno, novelista, ensayista, dramaturgo, ambos hombres de televisión también. Y bueno, y yo, Sabine Drysdale, periodista, aspirante a algo parecido a ellos, pero como soy mujer, tengo aquí mi lugar aseguradísimo. Aseguradísimo entre estos dos intelectuales, porque eso es lo que son, de lengua filuda, ¿o no? Bueno. Filúa. Filuda. Pero los tres de nosotros yo creo que compartimos algo en común, que es cierta libertad e independencia con que hemos hecho nuestro trabajo. Y de eso es lo que venimos a hablar hoy, bajo el mantra del diario The Guardian. La opinión es libre y los hechos sagrados, pero acá está puesto como pregunta: ¿serán tan libres las opiniones y tan sagrados los hechos? En tiempos en que las opiniones están siendo encarceladas en la autocensura o que caen directamente en la funa, y cuando los hechos son lo menos sagrados que hay, sino que cosas como maleables, como plasticina, y tenemos empresas de comunicación o de periodismo que solo se dedican a verificar las noticias falsas que salen, por ejemplo, de la boca de los políticos que nos gobiernan. Y luego tenemos el contexto de las redes sociales, que son las grandes sacadoras de contexto. O sea, estamos siendo un país o unas sociedades sin contexto, donde las ideas se empiezan a enfumar en las frases cortas, cliché, que es lo que nosotros debiéramos tratar de combatir. Bueno, estamos acá para hablar de corrección política en el periodismo. Y bueno, ¿y qué es el periodismo? Sino que algo incómodo, impertinente, es la pregunta. Y la pregunta cada día está menos permitida. Es como una impertinencia que pasó de moda, parece. Y acá en Chile está más en crisis que en otros países. Ahí nos podrá cortar un poco Martín, que vive en España y es de Argentina, donde los medios chilenos se están jibarizando o derechamente desapareciendo. O sea, las revistas prácticamente en este país ya no existen, ni siquiera esas que nos aliviaban la hora de espera en el dentista. Las columnas de opinión, un oficio para el que se requiere muchísimo talento e inteligencia, porque escribir una columna no es fácil. Hoy día, salvo algunas excepciones, está cooptada por think tanks, por ejemplo. Hoy día sabemos cuáles son las opiniones de la derecha o la de izquierda a través de sus pensadores que trabajan gratis para los medios, además, y que al menos yo no conozco muchos que tengan una pluma como la de estos dos hombres que tengo acá a mi lado. Porque escribir, les tengo que decir, no es fácil, investigar no es fácil, hacer lo que hizo Martín Caparrós con Yamérica, que es botar los clichés uno a uno que tiene nuestro continente, o Rafael, por ejemplo, con una biografía tremenda que hizo de Nicanor Parra, donde desmitifica al poeta y sale el ser humano. No es fácil, es un trabajo, y un trabajo incómodo, útil y urgente. Un poco por ahí te leí, Martín, diciendo algo de que las nuevas democracias, que es lo que estamos perdiendo con el fin del periodismo, se han vuelto como las democracias del cliqueo, como los clics masivos, que eso es lo que un poco nos está gobernando. No sé si lo dijiste tal igual, pero sí, lo busco. Yo siempre... Hola, ¿se oye? Sí. No, yo por principio niego todo, eso está clarísimo. Niego, por ejemplo, que, ya no puedo negar que me han engañado. Tú sabes por qué yo vine aquí, ¿no? Yo estaba en el otoño entrando en el invierno y me dijeron, en el hemisferio sur ahora es primavera.
entonces dije, oh, esta es mi oportunidad. Bueno, si tuviera pelo se me estaría volando, pero no saben cómo. Y me da una envidia horrible cuando veo esos dos que están ahí abajo, que no solo están acostados ahí comodísimos en el césped, sino que además tienen todo el escenario para taparles el viento. Es una injusticia absoluta. Yo voy a ir ahí, voy a, si acaso... Gracias, ahora voy. Prepárenme el pastito. No, a ver, bueno, hola, gracias por tenerme aquí, todas esas cosas, la verdad que es un gusto un poco volátil, pero un gusto al fin. Yo lo que en algún momento decía sobre el clic y sus efectos es que es muy curioso cómo el periodismo escrito en los últimos pocos años, no más de 10 sin duda, cayó en la lógica del rating que hasta ahora estaba evitando, digamos. La evitaba entre otras cosas por razones técnicas, porque no había forma de medir el rating del periodismo escrito. O sea, cuando los editores hasta hace relativamente poco tiempo podían imaginar por qué sus diarios o sus revistas quizás algún día vendían más o algún día vendían menos, pero era pura hipótesis, era pura especulación. Quiero decir, nadie sabía si era porque el título de tapa era bueno o porque el reportaje de la página 22 o porque la foto de la página 48. En cambio ahora sí, ahora hay una medición precisa e inmediata de cuánto se lee cada noticia. Vieron que en los diarios modernos están esas grandes pantallas que van dando segundo a segundo cuánto se consume cada artículo. Y esto ha hecho que mucha gente se tiente con caer en esa lógica del rating y con entregarse a lo que algunos llamaban la dictadura del clic. El hecho de que los editores tratan de producir cada vez más el tipo de material que se cliquea, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que justo antes de la pandemia, en febrero, creo, fin de febrero del año pasado, del 20, armé una nota para el New York Times en español, donde en esa época escribía, en la cual me puse a mirar cuáles eran las noticias más leídas de, creo que eran 6 o 7 diarios importantes del continente. Y entonces el resultado de eso era que de esas 30 o 35 noticias, que eran las 5 más leídas en cada uno de esos diarios, el de Chile era el Mercurio en ese momento, pero estaba, no sé, creo que Clarín en la Argentina, República en Perú, El Tiempo en Colombia, La Nación en Costa Rica, el Universal creo en México. Bueno, de todas esas 35 noticias había probablemente 2 que un periodista podría haber considerado noticias y que podría haber estado mínimamente orgulloso de haber escrito. El resto era una mezcla de policiales mal contados, mucha farándula, mucha farándula y poco más. Quiero decir, y ese artículo concluía que quizás lo que teníamos que hacer era empezar a pensar en escribir contra el público. Quiero decir, abandonar esa tentación de escribir para el público, lo que el público supuestamente desea, comunicándolo a través de los clics, y escribir contra eso, escribir básicamente lo que seguimos pensando que vale la pena de ser escrito. Después, como soy cobarde, morigeré un poco, moderé esa idea y dije, no, escribamos a favor del público, pero de un público que no existe, que quizás no exista, pero que solo podrá existir alguna vez si escribimos como si existiera. Pero bueno, esas son tonterías demagógicas que me suceden cuando el viento está demasiado huracanado. Tú, Rafael, vemos como acá en Chile los medios se derrumban, pero hay casos en otras partes del mundo, sin ir más lejos, el New York Times le está yendo cada vez más increíble a través de las suscripciones. O sea, ya no son los auspiciadores los que están sustentando a los medios, sino que los lectores. ¿Tú cómo ves ese cambio en quién pone la plata en el fondo? No,
Bueno, no sé cuán bien le está yendo o mal. Sí sé que el diario se ha transformado en rehén de sus lectores, cosa que en el papel es lo mejor que le puede pasar a un diario, pero en la realidad es lo peor que le puede pasar a un diario, pues se ha transformado en un diario que es de militancia, y es un diario de militantes, digamos. Entonces el lector milita en algunas causas, notariamente en contra de Trump, que fue lo que le dio al diario. Pero uno pensaría que el lector es el más importante y que el lector esté sustentando al diario es algo positivo. Es que lo que dice Martínez es muy importante. El lector de hoy no es el lector de mañana. Entonces, yo puedo escribir una nota que para el lector de hoy sea totalmente horrible, pero para que el lector de mañana va a ser muy buena, digamos. Lo del cuarto retiro es una muy buena noticia para toda la gente que va a recibir un retiro, pero es una mala noticia para el país. Solo lo saben los que pueden mirar lo que va a pasar en el futuro. Y si yo me pongo a hablar mal de algo que sí es muy popular y muy bueno, pero que va a ser malo, ese es también el rol del periodista, digamos, decir. A mí siempre me impresiona mucho la figura de Orwell, que es uno de los maestros de... Todo lo que dice Orwell hoy es de sentido común, digamos, que Stalin era un hombre detestable, que no había que aliarse con Stalin, que los problemas de la izquierda, pero cuando él lo escribió, era muy loco lo que hacía, y era bastante poco sentido común, porque estaba Inglaterra aliada con Stalin, y le podían decir a Orwell con razón, oye, déjate de joder un poco, Churchill está aliado con Stalin, demórate un poco más, y en un par de años más tú dices esto y ya estamos todos de acuerdo. Pero él se lo dijo en el momento que había que decirlo. Y ese es también el papel del periodismo, digamos, del periodista. Ahora, quería decir algo además con el clic, con lo que es las columnas de opinión eran una columna dentro de 4 columnas, digamos. Había 4 columnas de noticias en la portada y había una columna de opinión. Había una portada. Las portadas de los diarios, si ustedes los miran, son iguales a los edificios del Congreso, de los congresos nacionales o de los parlamentos neoclásicos, digamos. Tienen un título, después tienen el nombre de los responsables y después tienen columnas. Si ustedes miran cualquier edificio de congreso del mundo, son iguales a los diarios. Al destruirse la arquitectura del diario, lo que hay son informaciones esparcidas que no existen dentro de un edificio. Entonces, yo leo la columna de Martín, no sé dónde la leí, no sé de qué diario es, no tiene ninguna vinculación con el resto del diario. Y lo mismo pasa con la democracia, digamos. Y si tú ves el edificio del New York Times, el nuevo, el que hizo Renzo Piano, creo que lo hizo, que es un edificio transparente, que no tiene fachada, que no tiene paredes, que no tiene muros, que no tiene frontis. Y eso es un poco lo que está pasando en el mundo también. Los alemanes, que son los más inteligentes de todos, han hecho un pacto. Hicieron el Reichstag, el edificio del Parlamento, lo hicieron no transparente, pero con una cúpula transparente. O sea, lo hicieron semitransparente. Pero lo que viene hoy son el edificio transparente, digamos. Y entonces, al perderse el edificio, se pierde la orgánica, se pierde la arquitectura. Sigue habiendo periodismo, sigue uno escribiendo su columna, pero ya yo no pienso en mi columna como parte de un diario. Pienso en mi columna como una empresa, una pyme personal, en que yo escribo mi artículo y no sé dónde va a parar. De hecho, lo puedo publicar en el diario El Litoral de Guayaquil y lo retuiteo y es como si lo hubiese escrito en el New York Times, digamos. Bueno, no tanto, pero... ¿Y eso lo encuentras positivo, negativo? ¿Qué? No, es otra cosa, digamos. Pero sí la idea del edificio, de la arquitectura, de que yo no trabajo para mí, sino que trabajo dentro de una redacción, y de esta redacción, esta redacción hay un editor y hay un director y eso se acabó y no sé si es bueno, digamos, no creo que sea demasiado bueno, pero eso te murió. Eso a mí no me molesta, me parece que es interesante porque antes un diario era un recorte del mundo muy preciso, quiero decir, había un señor, el editor y sus ayudantes, que producían un recorte y una categorización muy precisa, ¿no? Ahora eso ya, como decías, no existe, quiero decir, uno lee por aquí, por allá, etcétera, etcétera, y yo lo prefiero no ser rehén de la idea del mundo que tiene el señor fulano de tal, que tiene un diario y la estructura y la impone por medio de esos
ese frontis y esas columnas y esa estructura totalmente cerrada que solía ser un diario. Ahora, con respecto a lo del Times que decían, yo creo que ahí hay un fenómeno interesante, que es que subió muchísimo sus suscripciones en la guerra contra Trump. Y lo curioso es que las bajó bastante, no tanto como las había subido, desde que Trump no está más allí. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque por la función que tienen cada vez más ciertos medios, que es, ¿cómo es que dicen? Prêcher un convaincu, dicen los franceses, o sea, Predicar a los convencidos. Predicar a los convencidos, ¿no? Que lo que hacen es decirte lo que ya querías escuchar, lo que ya creías que sabías, y entonces mientras te ofrezcan eso, son tu medio. No porque te hagan pensar cosas que no habías pensado, sino porque reafirman lo que ya pensabas, lo cual es un rol muy mediocre, ¿no? Somos parte de lo mismo al final los periodistas, nos convertimos en lo mismo, populistas de alguna manera. Bueno, le decimos a los lectores lo que los lectores suponen que quieren escuchar y entonces nos lo premian siguiéndonos, pagándonos o lo que sea. Insisto, me parece un rol muy mediocre. Y sobre todo, además, esto hace que los lectores tengan el peso que tú decías, creo, en el Times, donde han conseguido hacer echar gente últimamente porque decían cosas que a algunos lectores les parecían no del todo correctas. La funa, que se llama en Chile. ¿Cómo es? Funa. El scratch. El scratch, la funa. ¿Funa? Sí. Funa. Sí, lo que pasa es que gente valiente como tú no es problema, digamos. No, quiero decir, escribir una columna, pero pienso en el gremio periodista donde hay mucha gente, bueno, en el mundo, que hay mucha gente cobarde, que este diario, por un lado, era censurador, te contenía, te impedía hacer muchas cosas que tú querías hacer, pero por otro lado también te protegía, había una protección que ya no existe, digamos. Entonces, si tú eras parte de una planta de periodista, tú podías escribir una columna impopular o distinta y el diario te protegía. Hoy en día esa protección no existe. Y con el tema de la funa, no es que la gente no tenga derecho a reclamar o quejarse o patalear porque no le gusta una columna de A o B. Lo que es impresentable, pero ya es un hecho de la causa, es que el editor o el director, incluso opinando lo mismo que el columnista, habiendo aprobado la columna, lo eche por si acaso. Y eso sí que en Estados Unidos fue muy grave. El caso del New York Review Book fue paradigmático en ese sentido. Echaron al editor sin juicio previo, solo por si acaso, digamos. Sí, y lo echaron por haber publicado algo de otro. Sí. Es decir, ni siquiera por algo escrito ni nada por el estilo, por haber publicado un artículo donde un canadiense que estaba acusado del Me Too contaba cómo había sido, o trataba de hacer su descargo, o sea, ni siquiera estaba reivindicando nada, estaba haciendo su descargo y echan al editor por eso. Es cierto, en ese sentido es un momento raro, pero lo es no solo en el periodismo. A ti, Martín, no sé, Rafael en Chile ha sido un hombre específicamente muy funado. ¿Todavía está funado o ya está perdonado? No, ya se acabó. No sé, ¿a ti tú has pasado por la funa? Necesito una aclaración, porque no termino de entender que cuernos es funa. Ese es el scratch en Argentina. ¿Cómo se llama? El scratch. Scratchar. ¿Scratche le dicen ustedes? Scratch. ¿Te han escrachado? ¿Así se dice? No, alguna vez en lugares públicos me han gritado un poco, sí, pero no. ¿Y por qué dicen funa? Es un nombre mapuche. Así se llama, es la palabra. ¿Es de dónde? Creo que es mapuche, ¿no? Mapuche. No tengo idea. ¿Los mapuches se escrachan? No, es funan. Chu, chu, chu. Chi, chi, chi. Funan. No sé dónde viene funa. Rafa, pero a ti te funan por cosas que dices y otras cosas que escribes y sigues. Perdón, no te rindes. No trates de distraer la atención. Estamos muy preocupados con la palabra funa. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra funa? Pueden buscar en internet etimología, funa, por favor. Funa.
Valeria, ¿cuál es qué? Porque yo conozco los garifunas, que son unos indios de Panamá, pero no creo que venga de ahí, ¿no? Puede ser, sí. Los garifunas, sí, son unos... No, pero son funas por... pero Se quiere sacar la pregunta. hay que aclarar lo que son funas por internet. No son que nadie te dice nada en la calle, sino son olas por internet. Pero eso no... Pero eso es como tener la vacuna... Acá han encontrado la definición. La etimología. Queremos saber de dónde viene. Qué horror, ¿no? Imagínense, hasta hace 10 o 15 años podríamos habernos pasado media hora inventando de dónde venía Funa. Y en cambio ahora tenemos la respuesta en 32 segundos, 6 quintos. Entregada por una argentina, ya. Funa proviene de Mapudungún. ¿Viste? Ahí era, funa, algo podrido o que se echa a perder. Se le suele conjugar como verbo, funar. Una persona que recibe una funa se le conoce como funado, o funada, o funade. O funaki. ¿Y los funámbulos? Los funámbulos ¿cómo intervienen en esto? Son podridos. Ya. Estás podrido, funámbulo Rafael. Es una persona que deambula podrida. Sí, exacto. Podría ser. Con mal olor. Sí, bueno. Ok, me quedo más tranquilo, podemos volver a nuestro tema. Gracias. No, pero en ese sentido tú has sido funado también muchas veces. O sea, ¿cuántas veces un artículo tuyo o una opinión tuya ha sido objeto de olas de indignación en Twitter o en Twitter? Muchas veces. Pero tú eres muy... No te importa nada. A mí me da igual. No te entran balas, Martín. ¿Eh? No te entran balas. Bueno, si balas es eso, la verdad que no. Quiero decir, si fueran balas, sí, pero... No, digo, me parece bien que cada uno diga lo que quiera. Me impresiona a veces la creatividad. Yo no sé cómo serán ustedes acá. Mis ex hermanos argentinos son extraordinarios para inventar insultos. O sea, no pueden parar. Garabatos, dicen aquí, ¿no? Sí. Tienen una especie de producción de insultos. En España son famosos por eso. De vez en cuando aparecen como... No, me dijeron que está prohibido decir garabatos acá, así que por eso favor, no voy a decir no. ninguno. Estoy repitiendo a España, donde a veces hay antologías de garabatos argentinos. Es un mérito, tiene mucho mérito, salvo cuando eres el receptáculo de esos garabatos. Pero ese odio no te produce nada. No. Ese odio no... No, me impresiona la creatividad, como en cualquier otro ámbito. Bueno, pero Si sus padres no son estuviera- psicoanalistas, pues Rafa, ahí está. No vamos a hablar más de todo esto. Si no estuviera prohibido, les mostraría una que el otro día la retuiteé porque era extraordinaria. Bueno, échala. Ah, bueno, hablen de otra cosa y yo la busco. Dale. No tengo internet. ¿No tienes internet? No tengo internet. Ay, No, ¿puede me han alguien prohibido- buscar me el han prohibido Twitter conectarme en Chile. de Martín y buscarle los retuiteos? ¿Qué día fue? No, espera, ahora, bueno, hablen de otra cosa, dale. Rafa. El periodismo y la democracia están en crisis acá al mismo tiempo. Bueno, nacieron juntos, ¿cómo no van a morir juntos? ¿Van a morir? Bueno, bastante mal. No sé si de muerte, pero sí son dos cosas que nacieron juntos. ¿No? Nosotros estamos acostumbrados a creer que la democracia y el periodismo son cosas que siempre han existido y que siempre existirán, digamos, que son como el sol o la luz o el viento. Bueno, el viento... y no, el periodismo tiene una fecha de nacimiento y podrá tener una fecha de muerte, al igual que la democracia representativa, no la democracia en sí. Hay que aclarar los términos, digamos, no es la democracia. Ahora, yo creo que no existe mejor sistema de gobierno, ni existe mejor sistema y el periodismo es parte de ello, por lo cual no tengo ningún problema en defenderlo. Pero yo no estoy tan de acuerdo en que el periodismo, por un lado, que haya nacido con la democracia y por otro lado, que vaya a desaparecer, porque me parece... Te quejaste de que había poco viento, ¿ves? No, me parece que siempre existió de muy diversas maneras y que lo que pasa ahora justamente es que lo que está claramente en crisis es ese modelo de periodismo que fue hegemónico, sobre todo durante todo el siglo XX, viniendo desde fines del XIX y demás, que tenía que ver con esto, con grandes medios como garantes de la verdad y que funcionaban como el diario de registro en cada uno de los países y entonces Se apagó el audio de Martín. tenían un lugar muy central y muy de
revelar lo que es cierto y lo que no. ¿Se oye o no se oye? Ahora sí, ahora sí. Bueno, digo, no sé si sé yo, lo de los grandes medios de registro del siglo XX que funcionaban como garantía y legitimación de lo verdadero. Eso es lo que está en crisis, lo que cayó en crisis porque deja de funcionar por problemas técnicos o por cambios técnicos, problemas económicos y demás. Y como todavía tienen cierto poder, pese a estar en crisis, esos grandes medios clásicos han conseguido convencernos de que su crisis es como la crisis del periodismo. Pero yo creo que el periodismo está reinventándose de muchas maneras que ya no tienen que ver con esos grandes medios. Esos grandes medios siguen estando ahí, como sigue estando, supongo, la democracia representativa o de la democracia de delegación, que tampoco funciona tan bien, aunque ahí sí el reemplazo es mucho más complicado que el reemplazo del diario La Nación o el diario El Mercurio, ¿no? Te veo optimista a ti con respecto. Yo soy muy optimista. No, porque como yo soy pesimista, él es optimista, pero si fuera al revés, si yo hubiese sido el positivo, él hubiese sido... No, lo que quiero decirte, sí, pero estoy, como digo, democracia representativa y digo periodismo que conocemos ahora. Evidentemente siempre hubo una persona que gritaba llega el león, eso siempre ha existido, digamos. Y gente que escribe anuarios, gente que escribe, eso siempre ha existido, pero el periodismo justamente como una forma de representación, como una forma de mediación, eso se está muriendo y claro, y la democracia representativa también. Yo estoy muy poco convencido que lo que la reemplaza sea mejor. Creo que ahora se están escribiendo una constitución en Chile nueva y yo encuentro completamente inútil el trabajo de me parece súper bien que se escriba una constitución nueva, porque la que teníamos era muy mala, pero siempre he pensado que deberían agarrar alguna de las antiguas y simplemente pegotear lo que teníamos de la antigua y volver a pegarla, porque no creo que haya nada que se haya inventado después de lo que hizo Jefferson en Estados Unidos en 1776, que sea mejor. Creo que es... Ahora, que eso sea óptimo no, pero lo que viene no... No, quizás tú eres más pesimista y Martín más optimista por los países donde nos toca trabajar. Nosotros con Rafael estamos en un país donde las élites han dejado de financiar los medios de comunicación porque efectivamente han sido un mal negocio. Pero ¿qué ha pasado? Que en el fondo la plaza pública se ha desplazado hacia las redes sociales y por lo menos la sensación que tengo yo es que no de la mejor manera. O sea, como el periodismo como un espacio, un territorio legítimo para disentir, con reglas, con ciertas reglas, no perfecto, por supuesto, ha desaparecido y estamos como un poco en el descampado, donde no está la mediación. Y yo encuentro que la mediación era importante. Yo no sé, realmente el caso chileno lo conozco poquísimo, no lo conozco, pero me parece que en general lo que veo es que justamente esos grandes medios que eran hegemónicos y que realmente marcaban dónde estaba lo que había que mirar y que de algún modo supuestamente garantizaban la verdad de lo que contaban, etcétera, etcétera, bueno, están en vías de desaparición y lo que de algún modo tiende a ocupar su lugar son medios mucho más estallados, digamos, mucho más pequeños, mucho más autoconvocados de distintas maneras, que hacen un periodismo que a mí en muchos casos me parece muy interesante. Más democrático y menos elitista. No sé si menos elitista, menos hegemónico, menos central, menos concentrado, digamos. Hay un ejemplo bobo, yo estoy en una... Digo, yo formo parte de dos instituciones. En mi vida he formado parte de dos instituciones. Una, por supuesto, es el Club Atlético Boca Juniors. Y la otra es la fundación que se llamaba Nuevo Periodismo Iberoamericano, que ahora se llama Fundación Gabo, que damos un premio que alguna gente apetece. Y normalmente lo entregábamos antes de la pandemia en Medellín, en unos actos bastante así como hollywoodianos. Y entonces, hay algo que a mí me impresionó mucho, es que hasta hace, qué sé yo, 4 o 5 años, el locutor decía, en cada una de las categorías, o 4 categorías, decía, bueno, y el ganador es, y entonces decía, fulana de tal, o mengano de cual, y subía fulano, mengana, y
y todos lo aplaudíamos, y etcétera, etcétera. Y ahora, en cada una de esas categorías, digo, en los últimos que sí se pudieron hacer, cuando llegaba el momento de proclamar al ganador, decía, el ganador es tal, y subían 15 personas al estrado. Que si ya no era uno, era una patota, era una especie de banda que se subía al estrado, porque el periodismo, el mejor periodismo contemporáneo, por ejemplo, se hace en equipo, cosa que hasta hace muy poco era muy raro. Quiero decir, el periodismo era muy un trabajo de lobo solitario. La firma un poco que está en crisis, ¿no? Sí, sí, porque, entre otras cosas, porque para hacer buen periodismo se necesita un set de habilidades que es muy raro que tenga una sola persona. Quiero decir, si tú quieres hacer, plasmar en un buen resultado digital un buen reportaje, una buena investigación, un buen trabajo, necesitas quien arme la página, quien haga los videos, quien haga las animaciones, quien haga las infografías, etcétera, etcétera. Y además se trabaja mucho más ¿cómo se dice? Plurinacionalmente, eso suena a Evo Morales y suena feo, Sí. pero bueno, se trabaja mucho más plurinacional, digamos, esos equipos muchas veces internacionales. Gracias, Rafa. Sí, sí, sí. Hay una serie de cambios que a mí me parecen muy auspiciosos, entonces no me voy a pasarme mucho tiempo llorando por los grandes diarios. No, si lo que yo estoy llorando no más que por los grandes diarios, son por los sueldos más o menos mediocres. Eso sí. Pero que creo decir que es importante porque el periodismo y la literatura, esto me han pasado la literatura, ya no es una opción válida para alguien de clase media, digamos, o para alguien que quiere ser de clase media. No alcanza para pagar los colegios de los hijos. O es para millonarios, digamos, o es para gente tan pobre que da lo mismo, o para los locos que escribirían y harían periodismo de cualquier manera, digamos. Pero la opción de clase media, digamos, de que voy a ser escritor y voy a poder comprarme un auto y una casita modesta, o no, depende de cómo te vaya, eso ya está fuera de circulación. En la literatura esto lleva pasando hace mucho tiempo, ya no es... Pero cuando yo empecé a escribir, y más aún cuando Martín, el escritor sudamericano, esperaba el momento en que sus libros le iban a dar una vida, algunos muy fastuosa y otros más o menos. Hoy en día ese momento es rarísimo, porque es difícil llegar a ello. Y yo veo, no es que se haya desaparecido la literatura, mucho menos, hay mucha gente escribiendo, pero es más parecido al siglo XVII o al siglo XVIII, que un marqués se pone a escribir, o un mendigo se pone a escribir, o sobre todo esta clase picaresca que se pone a escribir, digamos. Entonces, pienso que la gran pérdida de esto, pero es una pérdida también en muchos otros ámbitos, digamos, es la idea de que la clase media puede vivir del intelecto fuera de las universidades, que son el único refugio donde queda. Y que además creo que era muy importante el periodismo en contra de la universidad. Es decir, creo que los periodistas hacíamos un gran balance en contra del pensamiento unicitario. Y si pensamos en Marx, o pensamos en Nietzsche, o pensamos en muchos filósofos y pensadores que no estuvieron en la universidad, sino que estuvieron en los medios o en la imprenta, han sido esenciales. Y si dejamos el intelecto a la universidad, estamos bien jodidos, creo yo. Y Martín, una yo pregunta. trabajo en una, pero... Sí. Acá en Chile estamos... ¿Pasó algo? Se cayó un micrófono. Bueno, estamos llegando a una elección de presidentes que se ve que podría llegar a los dos extremos, de la extrema derecha o la izquierda con el Partido Comunista. Y en Estados Unidos llegó Trump, que fue algo que a muchos nos sorprendió. ¿Cuál fue el rol de los medios ahí? Nos quedamos mirando, porque pasa lo mismo un poco que lo que tú contabas con Trump en el New York Times, que lo que pasa con Kast, por ejemplo, acá en Chile, que se ha convertido en una caricatura en los medios o entre los periodistas, pero nadie realmente dice por qué hay mucha gente que va a votar por Kast que ni siquiera lo quieren, digamos. Y como que, o sea, ¿cuál es el rol de los medios en la mirada sobre la política y en estos nuevos como liderazgos políticos, o sea, no nuevos, pero que nos están dejando un poco perplejos a todos? En una palabra, patético el rol de los medios en todo esto. Yo lo creo realmente. Me acuerdo así, con mucha precisión de un día de
2017, creo que fue, o 2016. ¿Vieron con esta cosa de que la pandemia nos impide hacer cuentas claras sobre el tiempo? Bueno, no sé si fue hace 4 o 5 años. Yo estaba en Medellín también, he vuelto a hablar de Medellín. Hablar 2 veces seguidas de Medellín es un signo de decadencia intelectual extremo. Pero estaba en Medellín cuando estaban haciendo el referéndum sobre la paz en Colombia con la FARC, con la guerrilla. Y habíamos estado justamente terminando uno de estos festivales donde se entregaban estos premios y demás, y los medios en general pronosticaban la victoria del sí al acuerdo de paz. Toda la gente con la que hablé iba a votar que sí a los acuerdos de paz, y recuerdo la perplejidad y la sorpresa y el horror de personas cuando a medida que fue avanzando esa tarde de domingo fue quedando claro que estaba ganando el no a los acuerdos de paz, y por bastante. Tenían la sensación de que se habían dado cuenta de pronto de que el país donde vivían no era el país donde creían que estaban viviendo. Y esto impresiona mucho porque uno tiende a querer creer que sabe dónde vive y sabe dónde está. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con los medios, esto dejaba muy claro que no somos capaces de mirar más allá de nuestras narices en muchos casos. Y que los medios anunciaban el triunfo del sí porque estaban tan encerrados en ese pequeño núcleo que iba a votar por el sí, como estábamos todos nosotros ese fin de semana en Medellín. Con Trump pasó lo mismo, y en general pasa lo mismo. Últimamente yo me he hecho una acción. Con el Brexit pasó lo mismo también. Con el Brexit, exactamente. Además fue el mismo año. Trump, los acuerdos de paz y el Brexit. Fueron 3 datos clarísimos. Año horrible. De que los medios... No, pero sobre todo de que no sabíamos mirar, porque no salimos. Porque nos satisfacemos entre nosotros mismos, con perdón, y entonces nos dedicamos a mirarnos las narices los unos a los otros y no nos enteramos de lo que pasa en el mundo. Yo me he armado un axioma, porque en Argentina hay un candidato así caricaturesco que se llama Milei, Eduardo Milei o una cosa así, en las elecciones estas de medio término que hay. Y yo cuando lo vi las primeras veces dije, este tipo no lo va a votar ni la madre, porque era ridículo. Hablaba así del demonio encarnado y citaba versículos de los profetas, y era realmente ridículo. Sacó el 15% en la muy ilustrada ciudad de Buenos Aires hace un mes. Entonces mi axioma es, cuando yo creo que alguien no puede funcionar, ese va a ganar alguna elección. Y creo que deberíamos aplicarlo un poco más e ir a mirar un poco más lejos y sacudirnos. Caminar un poco por las calles, ¿no? Sí, escuchar. Sí, toda la razón. Pero pasa otra cosa. Javier Milei, sí, Javier Milei, yo lo veo con mucha función porque es muy entretenido. Es un delirante neoliberal que considera que Chile es un modelo... Pero neoliberal profético bíblico, eso es lo raro. Los neoliberales por lo menos no hablaban de la Biblia. No, pero bueno, y no le va a votar, y como tú dices, no le va a votar a su madre porque él odia a su madre, parte uno de su discurso es que odia a su padre. Bueno, pero da lo mismo. Pero yo veo a Milei porque es entretenido ver a Milei, porque hay energía ahí, porque hay pelea. Yo lo encuentro... Te seduce. Lo encuentro un loco, un enfermo, pero... Entonces, ahí hay un tema que no podemos... que no sabemos qué hacer, digamos, porque es cierto que la controversia, la pelea, la capacidad de decir lo indecible provoca un interés y una entretención que es superior a cualquier moral. Y pasa con el periodismo que te dicen siempre, te juzgan siempre de hasta cuándo van a reportear a Trump o a Cast, hasta cuándo van a entrevistar. Pero uno de ahí tiene que recordar que el trabajo del periodista es mitad la defensa de la democracia y mitad es un circo, y este es un circo y se vende entrada, digamos. Y entonces yo no me puedo negar si hay un acróbata famoso o un payaso famoso. Yo como dueño de un circo, como parte de un circo, no me voy a negar a que venga a hacer el circo. Que haga su número. Entonces ahí hay un problema que está muy enunciado, que ha sido muy discutido y al que nadie tiene respuesta, que es como medio de comunicación. Me niego a entrevistar a Castro o a Trump o al que sea, o
lo entrevista. El experimento de esto tiene una variable. Cuando le quitaron el Twitter a Trump, fue eliminado inmediatamente. Y ahí hay un tema que va a ser el tema, creo yo, del futuro. Adelántense, que es si hay o no que limitar el acceso la libertad de expresión, finalmente, de las redes. Si las redes pueden funcionar sin un control mayor, y ese va a ser el gran tema, creo yo, porque nosotros no podemos tener una elección más como esta, digamos, una elección en que cada semana pasa algo, en que uno de los candidatos no vive en Chile, en que los insultos y la discriminación, o sea, otra elección como esta, no sé si un país como nuestro va a sobrevivir otra elección como esta, o otro estallido social como el que tuvimos. Entonces, hay un momento en que quizás alguien va a tener que ir bajo el mar y romper el cable del internet, digamos, o hacer algo, digamos. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado en esta conversación. Gracias por el viento. Aplaudan, por favor. Y gracias a Rafael y gracias a Martín. Y ojalá que el periodismo siga vivo y coleando por mucho tiempo.